Actividad integradora 1. Conceptos básicos de Python. En esta actividad integradora repasaremos los conceptos básicos que hemos visto hasta ahora sobre Python. Un programa de Python consiste de una secuencia de instrucciones separadas línea por línea. Estas instrucciones podrían ser declaraciones y asignaciones de variables, operaciones como las que hemos visto, y vamos a repasar en este video llamadas a funciones como el input y el print, entre muchas otras que existen en Python y que incluso podríamos definir nosotros mismos, o podrían ser instrucciones especiales que forman parte de una estructura más compleja como el if y el while, que se cubren en los temas 4 y 5. Hablemos un poco más de variables en Python. Podemos asignar cualquier dato de una variable. Con esta variable podremos realizar cómputos que puedan alterar el valor de la misma variable o usarla para asignarle un valor a una nueva variable. Si tengo una variable y con un valor de 5, puedo asignarle otro valor de 6. También podría usar el mismo valor como valor intermedio para hacer cálculos, como sumarle 1 a la variable usando esta notación. Si tenía un valor de 6, ahora tendría un valor de 7, así que no piensen en variables como algo muy complicado, solo es un valor guardado en un espacio nombrado. Parte de la razón por la que las variables son bastante simples de usar en Python es porque puedo intercambiar entre distintos tipos de datos fácilmente. Por ejemplo, puedo asignar un valor de 3 a una variable X. Posteriormente puedo asignarle un valor de hola mundo a la misma variable. Claro que se pierde el valor anterior, pero a veces es útil poder realizar este tipo de cambio fácilmente. Menciono esto porque no ocurre en todos los lenguajes de programación. Existen lenguajes donde junto con la declaración de la variable se hace una declaración del tipo de dato que se le quiere asignar. Esto hace que al ejecutar operaciones que traten de combinar distintos tipos de datos más difícil. Hablando de operaciones y tipos de datos, repasaremos las distintas operaciones que tenemos en Python para nuestros tipos de datos más fundamentales. Recordemos que tenemos tres clases de tipos de datos fundamentales que hemos visto: de texto, de strings, numéricos con el int, el float y el complex, y los lógicos con el bool. Normalmente no vamos a combinar distintos tipos entre ellos, excepto para los números, donde podemos asignar enteros y decimales sin problemas. Las operaciones básicas entre números son las que estamos acostumbrados: potencia, división, multiplicación, suma y resta. Tampoco se olviden de las operaciones de módulo y división entera. Recordemos que también existen un orden de prioridad. Si no lo tomamos en cuenta podemos obtener resultados erróneos y podría ser difícil darnos cuenta por qué es. Aunque estas operaciones tienen sentido para valores numéricos, muchas de estas aplican para otros tipos de datos también. Por ejemplo, podemos usar la suma para concatenar dos strings. También podemos multiplicar strings. Bueno, no se pueden multiplicar entre ellos. Se puede usar un signo de multiplicación para replicar strings. Por ejemplo, si agarro un carácter A y lo multiplico por 5, el resultado de esta operación será A repetido 5 veces, sin espacios. Tomen en cuenta que los espacios en blanco también son sus propios caracteres en Python. Lo mismo con cualquier símbolo que se puede escribir en su teclado. Si en vez multiplico A con un espacio al final, veremos que el resultado tiene los espacios incluidos. Si tratamos de sumarle un número a un string, veremos que eso nos devuelve un error, diciéndonos que solo podemos concatenar un string con otro string. En otras palabras, la operación de sumar un string con un número no está definida. Si multiplicamos un número por un booleano, veremos que el resultado es 0 si el booleano es falso y el mismo número si el booleano es verdadero. Podría parecer confuso como algunas operaciones están definidas para algunos tipos de datos y otros no, y en realidad lo es, especialmente considerando que otros lenguajes de programación podrían no funcionar de la misma manera. Sin embargo, es algo a lo que uno se va acostumbrando conforme usa y aprenda más sobre el lenguaje. Mientras vayamos viendo distintos ejemplos, les recomiendo que vayan probando distintas cosas, especialmente si son menos intuitivos. Si uno aprende de este tipo de operaciones, se puede usar algunos atajos para escribir programas, o mejor aún, podemos entender programas que otros escribieron que no podrían entender de otra manera. Antes de acabar esta actividad, quiero hablar un poco sobre la conversión entre tipos de datos. Muchas veces vamos a tener que pensar que el tipo de dato que manejamos no solo las operaciones que podemos realizar, sino también por las funciones que les podemos aplicar. Por ello, es importante estar al tanto de los tipos de datos que usamos en nuestros programas y también, si es necesario, poder convertir de uno a otro. Por ejemplo, a veces es más fácil manipular números si pensamos
en ellos como strings, porque eso nos permite agarrar caracteres específicos y concatenar caracteres en una posición arbitraria. En la actividad guiada veremos cómo podemos utilizar la conversión de datos para felicitar la solución al problema de invertir un número. La conversión es bastante simple. Así, con str es un tipo de dato, también es una función que tomar datos y los convierte en strings. Podemos aplicarla a un número, por ejemplo, aunque listar todas las posibilidades de estas conversiones sería tedioso, los animo a probar varias combinaciones para que comprendan un poco mejor esta mecánica del lenguaje.